¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 83% de aprobación, de acuerdo a una reciente encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. Es quizá el presidente que se va a despedir con más popularidad en la historia de México. Bueno, había periodos en la historia en donde ni siquiera se medía la aceptación, la popularidad de un presidente, pero ahora vemos claramente que 8 de cada 10 mexicanos está respaldando a Andrés Manuel López Obrador. Es un dato que se destaca en esta mañanera. Se dio a conocer cómo es que se llevan a cabo estas reuniones del Gabinete de Seguridad y abiertamente vimos cómo participan los integrantes de ese gabinete informándole todos los días a López Obrador. Lo hacen desde las 6 de la mañana y ahora por primera vez pudimos observar cómo se da este proceso. Después continuó la conferencia de prensa que se hizo en el mismo recinto. Así que pues hay otros temas sustantivos. El presidente López Obrador rechaza la intervención de cualquier gobierno extranjero en Venezuela y sobre todo esto ante la postura del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que le está alzando la mano al candidato opositor. Sí, Estados Unidos siendo Estados Unidos. Pero bueno, el presidente explica también esta decisión que ha tenido de juntarse el gobierno de México junto con los de Brasil y Colombia para buscar una intermediación y que haya paz y que los venezolanos sean los que decidan su futuro a través de la vía democrática. El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón de la reforma al Poder Judicial, rechaza que él haya tenido una motivación de venganza en esta reforma, como sugirió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Un ministro que, por cierto, lo sugirió en la terna en su momento el presidente López Obrador, pero pues ya le dio la espalda. Y ese ministro es el principal asesor de la ministra presidenta Norma Piña, es donde se hizo la cena con Alito, y ahora resulta que ese ministro dice que López Obrador está actuando con venganza. Ya le respondió el presidente de México. Hay mucho que decir respecto a esta mañanera, muchos datos, estimado Miguel Arzate, te vamos a ver en unos instantes, y también hay otros aspectos fundamentales, sobre todo lo que está en relación al avance de las reformas, de estas iniciativas que puso en el Congreso el presidente López Obrador. Ya avanzaron en las comisiones de puntos constitucionales. Llama la atención que 4 de ellas ya fueron palomeadas de forma unánime. O sea, no se opuso ni el PAN ni el PRI a que tengamos pensiones más dignas, eso es interesante, y a otros aspectos que explica la propia secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Bueno, vamos a entrarle de una vez y ya vemos a nuestro querido Miguel para que nos dé cuenta de los sondeos hacia el final del programa, pero vamos a entrarle a lo que ha manifestado el presidente López Obrador. A ver, primero la acusación. Tenemos por ahí lo que dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que a López Obrador supuestamente lo mueve un asunto personal, un ánimo de venganza, y que por eso quiere reformar al Poder Judicial, que porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le impidió que la Guardia Nacional quedara bajo este paraguas de la Sedena, y que por eso se enojó el presidente. Bueno, primero vamos a la acusación. Tenemos al ministro diciendo esto sobre el presidente López Obrador. Vamos a escuchar al ministro primero. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte, y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora. Bueno, lo entendemos perfectamente, y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos con gusto, porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo. Creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias. Bueno, ministro, insisto, el presidente López Obrador lo propuso.
en una de las ternas, lo avaló el Senado, pero ya está jugando plenamente en favor de la derecha y diciendo cosas que no tienen sentido. Además, la reforma al Poder Judicial de la Federación surge de un clamor popular. Surge de muchos años de que los ministros le dieron la espalda al pueblo de México. No se imparte justicia, se vende la justicia al mejor postor, se opera en función de la oligarquía, se toman decisiones para favorecer a algunos por encima de las mayorías. Entonces, no tiene sentido decir que supuestamente López Obrador, por una decisión, dijo: me voy a vengar en contra del Poder Judicial, como sostiene este ministro, que, insistimos, le dio la espalda al pueblo de México y al presidente López Obrador. De hecho, el presidente ni lo quiere mencionar por su nombre. Y esto también lo digo porque escuché a un ministro de estos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo de querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120,000 elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Pero este ministro sostiene que fue por eso que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial. Impera, predomina la corrupción, con honrosas excepciones, y hace falta una reforma. Me gustaría ver si los compañeros ponen la última encuesta sobre lo que opina el pueblo de México de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Esto es del INEGI, es del mes de junio. La Marina tiene el 88.7 de aprobación. La Fuerza Aérea Mexicana, 86%. El Ejército, 83.9%. Guardia Nacional, 77%. Policías estatales, 58%. Y las municipales, 52%. Así estamos. Por cierto, el presidente López Obrador, con sentido del humor, dice: ya le ando ganando a la Marina en aprobación, que tiene un 88%, la Armada de México y el presidente 83%. Lo vamos a ver más adelante en específico. Bueno, pues destacar que se abordó el tema de Venezuela y la intromisión grosera, abierta de Estados Unidos en ese proceso electoral, y le está alzando la mano directamente a Edmundo González, el candidato opositor. De hecho, esto también lo destaca La Jornada. Vamos a ver la primera plana de este diario a propósito de lo que pasó ayer. Aún sin recuento, destaca La Jornada: Estados Unidos elige a opositor en Venezuela. Elige entre comillas, ¿no? Como si fuera el gran elector del mundo. Los Estados Unidos, Tribunal de la República Bolivariana, destaca La Jornada, llama a todos los candidatos al proceso de verificación de votos. Maduro se dice abierto a dialogar con Washington, pero le pide dejar atrás su actitud imperialista. Blinken, el secretario de Estado, ve evidencia abundante, lo que dice, de que Edmundo González obtuvo el triunfo. De hecho, tenemos el tuit del propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está en inglés. Básicamente lo que dice es que los datos son abrumadores, los datos electorales que demuestran
que hubo una voluntad del pueblo de Venezuela y que el candidato democrático de la oposición, Edmundo González, ganó en la mayoría de votos en las elecciones del pasado domingo. También remata diciendo: los venezolanos votaron y sus votos deben contar. Bueno, este es Estados Unidos siendo Estados Unidos. Es la historia de ese país, metiéndose en otros países y sobre todo en América Latina de manera grosera, abierta. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Que no debe haber intromisiones y que es una imprudencia por parte del gobierno de Estados Unidos ya alzarle la mano al candidato opositor, siendo que el propio Tribunal Electoral de Venezuela aún no califica esta elección. Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela. Para informar el tema de esta semana, que es el tema de Venezuela, ya sabemos que las elecciones transcurrieron el día 28 en paz. Sin embargo, después del recuento del 80% de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, se declaró a Nicolás Maduro como ganador con 51%, 51.2%, Edmundo González con 44.2%. La plataforma unitaria, a través de un portal alternativo, cuestionó los resultados. El presidente Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso dirigido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que este órgano, que tiene mandato constitucional, certifique con peritos y con la participación de todos los candidatos y partidos los resultados. El Tribunal Supremo aceptó este recurso y convocó al gobierno y a la oposición a presentar toda la información, todas las actas, el día de hoy a las 2 de la tarde. El Consejo Nacional Electoral tendría 30 días para presentar los datos detallados. El Consejo de la OEA permanente se convocó a una reunión para someter una resolución que también declaraba esta elección como irregular. Perdieron con 17 votos. Usted, señor presidente, junto con el presidente Petro de Colombia y Lula de Brasil, tuvieron una conversación telefónica el día de ayer y se sacó un comunicado conjunto en donde, uno, se reitera el respeto por la soberanía de Venezuela; dos, se exhorta a las autoridades electorales para que ya en forma expedita den a conocer los datos desglosados, y se hace un llamado para que haya la máxima cautela y paz en el país. Estados Unidos ayer, a través de su secretario Anthony Blinken, emitió un comunicado reconociendo a Edmundo González como el vencedor de las elecciones. Usted nos ha instruido a los cancilleres, a mí y a los otros tres, los presidentes, que le demos seguimiento, y en eso estamos. En ese sentido, destacar que el presidente de México, el de Brasil y el de Colombia, López Obrador, Lula y Petro, emitieron un comunicado conjunto en donde le piden al gobierno de Venezuela que haga todos los esfuerzos para evitar cualquier escalada de violencia. También se lo piden a la oposición, a todos los actores políticos y sociales, que haya paz. Reconocen que el pueblo venezolano salió masivamente a votar y piden transparencia absoluta en los resultados, que se hagan públicos, que se dé a conocer exactamente qué fue lo que sucedió
Y mientras tanto, están señalando que debe haber un diálogo. Y dice el presidente, no hay que quedarse nada más en ese comunicado, sino yo le instruí a la secretaria Bárcena para que se junte con los otros secretarios de Relaciones Exteriores de Brasil y Colombia y vean cómo se puede facilitar el diálogo. Pero la postura es de respetar la soberanía de Venezuela, no entrometerse, no decidir desde el exterior, sí observar y en su caso abonar a que haya diálogo, paz y esto se resuelva por la vía democrática. Se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro de Brasil y Colombia. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Esto es muy importante para evitar la confrontación. Nosotros destacar que el presidente López Obrador abordó el caso de Ayotzinapa, los estudiantes desaparecidos. Dice que la prioridad sigue siendo para el Estado mexicano la aparición de estos 43 estudiantes, porque de lo contrario dice que lo demás son hipótesis. No se puede corroborar alguna hipótesis si no sabemos exactamente qué sucedió con los jóvenes, en dónde están en su caso. Sabemos que muy seguramente sin vida, pero en dónde están los cuerpos y a partir de ahí tratar de entender exactamente qué fue lo que sucedió. Hay que recordar que recientemente se ordenó una nueva búsqueda en donde participó la FGR, la Secretaría de Gobernación, autoridades estatales y municipales y se sigue en ese esfuerzo. Dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes, porque eso es lo más importante, encontrar a los jóvenes. Y tenemos que buscarlos por todos lados. Estamos incluso hablando con quienes están detenidos, quienes fueron liberados indebidamente, porque está demostrado que participaron en la desaparición de los jóvenes. Se aprobó una ley de amnistía. Vamos a ayudar a quienes nos den información. Eso lo venimos haciendo todos los días. Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador en que Israel debe entregar a Tomás Herón, quien fuera el jefe de esta agencia de investigación criminal. De hecho, pues algunos le apodaban Tomás Embrón, porque se dedicó nada más a ensuciar todo lo que tenía que ver con las pruebas para que supiéramos la verdad. Sabe mucho Tomás Herón, era el operador de Jesús Murillo Caram, el que estuvo preso, el ex procurador que le daba órdenes en su momento Enrique Peña Nieto. Entonces, otra vez el presidente le pide al gobierno de Israel que no encubra a un torturador. El caso de Cerón, yo he enviado a los primeros ministros de Israel, a dos,
al actual y al anterior, porque está involucrado en hechos de tortura y ningún país, ningún gobierno puede brindar protección a torturadores. Israel no puede, el gobierno de Israel no debe mantener bajo ninguna consideración protegido a Serón, porque se habla de que lo protegen, y eso deben ellos de aclararlo, lo debe de aclarar el gobierno de Israel, que lo protegen porque estaba vinculado con proveedores de armas y de equipos. Estamos hablando de la desaparición de jóvenes y de presuntos culpables de esta desaparición, además que se sostiene, hay elementos de prueba de que él dirigió todo el operativo de tortura. Ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador que algunos han tratado de culpar directamente al ejército, que quieren sostener esta narrativa no solo de que fue el Estado, sino en particular una institución, el Ejército Mexicano. ¿Por qué razón? Porque el presidente en ese sexenio le ha dado mucha relevancia, mucho peso al ejército. Lo puso no a tirar balazos, no a castigar a la población, no a hacer toques de queda. Puso a trabajar en beneficio de la gente, construyendo aeropuertos, participando en el Tren Maya. Y entonces ahora han centrado esta narrativa también para golpear al presidente como jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que él supuestamente está defendiendo a un ejército represor, cuando en realidad, dice el presidente, pues de hecho lo que sabemos es que un grupo criminal coludido con autoridades municipales habría sido el responsable de la desaparición de esos jóvenes. Y por eso insiste López Obrador que hay quienes, como Anabel Hernández, pues que están favoreciendo a ciertos intereses, incluso a ciertas agendas internacionales y agencias de otros países, pues siguen insistiendo en que supuestamente fue el ejército, pero que no hay evidencia de ello. En el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto de que hayan sido soldados, tienen que ser castigados. Si los que están, los 17, no se les ha probado que haya sido por la desaparición, están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí. Pero lo que hicieron ellos, aún que se tratara de más elementos del ejército, soldados, oficiales, eso no puede significar manchar a una institución como la Secretaría de la Defensa. Se castiga, y esa convicción la tengo yo y la tiene el general secretario. O sea, el que comete un delito en las Fuerzas Armadas se castiga, no se encubre a nadie, sea quien sea. Esto lo hace Marina y lo hace la Defensa.